Hola, el día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el doctor David Sarkis. Él es profesor titular de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Huatulco, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM y doctor en Historia por la UAM. Tiene además el grado de maestría en Ciencias con especialidad en Filosofía de la Ciencia por el IPN. El doctor David Sarkis es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Cuenta con más de 30 años de experiencia docente en el área de ciencias políticas y sociales y con más de 15 años de trabajo para el sector nuclear mexicano con diversos cargos, tanto en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias como en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Colaboró como docente investigador en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, durante 12 años. Ha sido profesor invitado de varias universidades del mundo, como la Universidad de Yale, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad Central de Chile, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Queens en Inglaterra y de la Universidad Tecnológica de Dresden en Alemania. Es autor de varios libros, entre los que están Relaciones Internacionales, una perspectiva sistémica, La dimensión histórica en el estudio de las relaciones internacionales, el proceso de reconstrucción de sistemas históricos internacionales, y Para Diplomacia, la proyección de la actividad internacional en un mundo globalizado. Ha publicado además más de 40 artículos en diversas revistas nacionales y extranjeras. Démosle la bienvenida el día de hoy al doctor Sarkis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este inicio del ciclo de cultura. Les voy a platicar un poco acerca de las dinastías chinas y la idea del imperio en China. Es una idea a veces cuestionada. Se piensa que los propios chinos antiguos no tenían una idea clara de imperio. Yo voy a tratar de dar los elementos para ver por qué desde la época moderna se reconstruye la historiografía china, tanto en términos de una sucesión dinástica como en términos de la idea de un imperio que de alguna manera da sustento a la noción del sistema tributario chino. Ustedes van a ver aquí al inicio de mi presentación una cita muy interesante de una novela escrita por Luo Guanzhong llamada El romance de los tres reinos, que dice: dividido después de un largo periodo, el mundo se unificará. Unificado después de un largo periodo, el mundo se fragmentará. Es una cita interesante e importante porque de alguna manera refleja un ciclo que le da continuidad a la historia china desde hace por lo menos 3000 años. Pero además es una idea que sintetiza de alguna manera una reflexión sobre lo que Raymond Aron llamó la regularidad sociológica que le da sustento a la singularidad histórica. Esto quiere decir básicamente que ese principio de la dinámica en el movimiento de la historiografía china es recurrente y nos ayuda a explicar cómo se va transformando el país de una multitud de fuerzas políticas que participan luchando unas con otras hasta un momento de unificación. Y después viene un periodo de desarrollo civilizador bajo la tutela de una dinastía hasta que por diversas situaciones, tanto de carácter interno como externo, la dinastía se desmembra. Y entonces se reinicia el ciclo de la diversidad de pueblos hacia la unidad y luego de la unidad a la fragmentación. Son 3000 años de historia que siguen ese patrón de regularidad y nos explican el proceso civilizador en China.
China, como ustedes pueden notar, pues es una de las 4 civilizaciones de mayor antigüedad en el mundo. Hay indicios arqueológicos que datan de más de 5,000 años. Sin embargo, la evidencia concreta del desarrollo civilizador empieza aproximadamente unos 1600 años con lo que sería la primera dinastía, Shang, entre 1600 a.C. y el 1046, unos 600 años aproximadamente, hace más de 3000 años. Casi todo lo referido a esta dinastía se sustenta básicamente en mitos y leyendas. Pero a partir de ahí empieza a haber un testimonio cada vez más claro, cada vez más contundente de cómo se va dando el proceso de civilización en China. Y en gran medida refleja otra regularidad histórica señalada por Gordon Childe en su obra sobre qué sucedió en la historia y el desarrollo de la civilización, la cual explica este surgimiento, este cambio que se da entre los grupos humanos en la medida que empiezan a establecerse de manera más o menos fija en ciertos lugares, gracias al desarrollo de la agricultura y propiciando con ello lo que Childe llama la revolución urbana, es decir, la vida en un establecimiento, primero de pequeñas aldeas que progresivamente van creciendo hasta convertirse en ciudades que se vuelven el polo del desarrollo civilizador. El caso de China es particularmente interesante porque ese desarrollo se mantiene más o menos de manera continua en base a principios claramente establecidos que le dan sustento a la idea de la civilización, a la idea de la organización socioeconómica y finalmente a la idea de imperio que de alguna manera se va desarrollando en distintas fases. Hay distintos imperios que van desde la primera unificación formal del territorio chino bajo la dinastía Qing hasta la desaparición del imperio bajo hegemonía dinástica a finales del siglo XIX y principios del XX con la dinastía de los manchúes. Les decía que pueden ustedes observar en esta línea del tiempo los acontecimientos relativos al desarrollo civilizador en el sudeste asiático, en China, comparado con el mismo tipo de desarrollo en Europa y en América. Es interesante, como pueden ver ustedes aquí, no hay divisiones sustantivas, no porque no hayan existido, sino básicamente porque se desconoce gran parte de lo que fue el desarrollo civilizacional del continente americano, más o menos hasta inicios de la era cristiana, ¿no? Con el desarrollo de Mesoamérica. Pero en la porción del norte, donde se ha hablado hasta de 500 diferentes tribus, pues no hay muchos datos que sustenten el análisis comparativo. En Europa, en cambio, pueden ustedes ver la cultura minoica, el desarrollo de la civilización griega, el Imperio Romano, y pueden ver comparativamente cómo en China ya hay un periodo prehistórico claramente definido, del cual se pueden rescatar algunos artefactos a través de la arqueología, y luego esta primera dinastía sobre la que pues, prácticamente no existe información concreta, la dinastía Xia, y luego la Shang, que también se nutre de muchos elementos míticos, pero sobre la cual ya hay algunos restos que sugieren la idea del desarrollo civilizador.
Aquí, durante este periodo, que va más o menos del 1046 hasta unos 200 años antes de Cristo, hay diversas dinastías. Hay una dinastía predominante, dinastía Shu, que está subdividida en varias etapas. Esta es importante porque representa un periodo tumultuoso de distintas luchas entre reinos combatientes en China, que fue el contexto en el cual escribió Confucio y de donde extrajo sus principios de ética y su código para sugerir la mejor manera de la organización social, que se convirtió efectivamente en el cimiento ético para el desarrollo de la civilización china. Aquí, en esta franja roja, unos 200 años antes de Cristo, vamos a tener el primer gran proceso de unificación del territorio que abarcaba hasta ese momento China. Se los voy a mostrar en un mapa a continuación, bajo el que es reconocido como primer emperador, Shi Huangdi, que tuvo un gobierno relativamente breve, una veintena de años, pero que deja sentadas las bases de la burocracia imperial que va a permitir el control del territorio que quedó bajo su supervisión. Es un periodo importante porque inician en él las grandes obras de construcción como la Gran Muralla o el ejército de terracota que él mandó construir para que lo acompañara en su tumba. Fue un gobernador autoritario, autocrático, intolerante con la crítica, represor, que duró poco en el poder precisamente debido a las rebeliones que eso causó. E inspirados en la idea de que cuando un gobernante no responde, no procura el bien común, el pueblo tiene el derecho de rebelarse, ¿no? Está estipulado en el Código de Ética confuciana. Un campesino se rebela en su contra y funda la dinastía Han, que es la más larga en la historia de China, cerca de 400 años, aunque está dividida en dos periodos, ¿no? La Han del oeste y la Han del este. Es el primer gran periodo de auge y desarrollo importante. En él se establece la famosa ruta de la seda que va a conectar las tierras del imperio, incluso con Roma, ¿no? Y hay un comercio bastante intenso, fluido, y un acercamiento a lo que es la otredad en el otro extremo del mundo. Es interesante también porque es la primera etapa en la que a través de esos viajes y esos grandes recorridos, los chinos van adquiriendo un sentimiento de superioridad moral respecto de las otras civilizaciones. Y en gran medida se constituye ese sentimiento en una especie de freno para proyectos de conquista de largo alcance, porque ellos consideran que son el reino del centro, que tienen todo lo que necesitan, que son una civilización autosuficiente y no tienen mayores pretensiones de ir más allá. También es un hecho que están rodeados de pueblos que son, en términos de civilización, menos desarrollados que ellos, pero que militarmente son muy fuertes, ¿no? Y entonces esa es la otra parte de la historia que explica por qué los chinos tratan de concentrar su poderío en la región que ellos más o menos van ocupando. Y bueno, luego viene un periodo de declive de la dinastía Han, que es precisamente en esta ruptura, que vuelve a haber un episodio de reinos combatientes
y que hay un periodo breve de una dinastía Shin, es cuando se dan los sucesos que posteriormente Liu Wansheng va a relatar en el romance de los Tres Reinos, y que tiene este antecedente histórico de la unificación a la fragmentación y de la fragmentación hacia la unificación, ¿no? Esa novela fue escrita durante el periodo de la dinastía Yuan, dinastía mongola, en el siglo XIII, pero refiere los acontecimientos ocurridos durante este periodo. Después se restablece la dinastía Han con su sede en el este, pero viene nuevamente un periodo de inestabilidad y de ruptura hasta que una dinastía Qin del oeste vuelve a unificar el país y más o menos se va dando en ese tenor la división del poder entre las distintas dinastías, ¿no? Perdón. Después viene a principios del siglo VII, según la contabilidad cristiana, desde luego, la dinastía Tang, que recupera la unidad que se quebró a la caída de la dinastía Han, y viene un nuevo periodo de auge para el comercio, las artes, etcétera, ¿no? Pero sigue siendo este mismo ciclo. Esta dinastía dura casi 300 años y sigue dándose el ciclo de rupturas, de divisiones por lucha de poder. Viene aquí nuevamente un periodo de inestabilidad en el que distintas porciones, distintos grupos van a estar luchando unos con otros hasta la llegada de la dinastía Song, de la dinastía Song, aquí, que prevalece más o menos hasta la segunda mitad del siglo XIII, cuando China es conquistada por los mongoles, por la gente de Genghis Khan, y se establece la dinastía Yuan, que va a durar también poco más de un siglo, esa dinastía Yuan, hasta que la gente Han recupera el poder después de 3 sucesiones dinásticas entre los mongoles y establecen la dinastía Ming en 1368 aproximadamente hasta 1644. Y la última dinastía imperial es la dinastía Qing, que va de 1644 hasta 1912, cuando China se convierte en república. Entonces, la era imperial, en términos de la historiografía oficial en China, va de unos 220 años antes de Cristo, cuando Shi Huangdi unifica el país, hasta la última dinastía Manchú, la dinastía Qing, que finalmente termina por convertir al país en una república, en 1912. Esa es más o menos la línea del tiempo. Ustedes pueden ver a continuación esta cronología que brevemente reseña lo que les acabo de comentar, ¿no? Estas primeras dinastías míticas, la dinastía bajo la cual vivió Confucio, unos 5 siglos aproximadamente antes de Cristo, y los inicios de la China imperial en esta época, y que va hasta el final del imperio y el establecimiento de la república en 1912, ¿no? Esa es la sucesión que sigue. Ahora bien,
la pregunta es, ¿cómo persiste este panorama de continuidad en la sucesión de las distintas dinastías que gobernaron China? ¿Cómo subsiste esta identidad cultural que permite analizar la historiografía china desde una perspectiva holística o integral que abarca a todas las dinastías? Porque obviamente se pueden estudiar las dinastías cada una por separado, con sus propias características, con sus propias contribuciones científicas, artísticas, culturales, pero también se puede hacer el análisis de la secuencia de la evolución de China como una película unitaria en donde los elementos están integrados todos unos con otros, a pesar de que hubo, por ejemplo, dinastías extranjeras, ¿no? que gobernaron al país y que de alguna manera terminaron por absorberse a la cultura china, ¿no? Así los mongoles y los manchúes, que no son chinos propiamente hablando, terminaron con un proceso de asimilación que nos permite hablar del mantenimiento de la unidad civilizacional del Estado chino. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que permiten presentar el enfoque de la continuidad? Pues básicamente tenemos que referirnos a la ética confuciana como sustento del pensamiento chino en general. Confucio, un filósofo que vivió unos 5 siglos antes de Cristo, reflexionó, como muchos otros pensadores de la época, sobre los mejores esquemas para la organización social. Y él, de alguna manera, en su obra, sugiere que la preocupación por la divinidad y la vida después de la vida es una preocupación válida, pero que debe resolverse en términos de creencias o de prácticas o de rituales privados, individuales. A él le preocupa más que nada la cuestión de la conducta social. Y entonces Confucio no genera una religión como tal, sino más bien un código de ética que lleva a la gente a reflexionar sobre la importancia de la obediencia, de la lealtad, de la jerarquía, porque su principio más importante es el de la piedad filial, la responsabilidad que tiene el sujeto ante la familia. Para él, el padre es la autoridad máxima dentro de la familia y todos los miembros de la familia tienen la obligación de respetarlo, de subordinarse ante él. Y el hermano mayor tiene la responsabilidad de cuidar y guiar a los hermanos menores. Y entonces se establece así una cadena jerárquica que garantiza el orden social. Y ese mismo esquema que se sugiere para la familia se impone a nivel de la conducta social. Y entonces, desde el emperador hasta el más humilde de los campesinos, están regidos por ese código de conducta que habla de la subordinación y del respeto, pero siempre en busca del bien común. Eso genera una responsabilidad compartida en la cual la autoridad máxima, ya sea el padre de familia o el emperador, tienen que velar por el bien común. No es meramente ostentar el poder de manera autoritaria y hacer lo que se les pega la gana. Hay una responsabilidad que les obliga
a comportarse de una manera ejemplar ante todos los súbditos. Ese principio, en tema de relaciones internacionales, lo reconocemos hoy en día, como lo refiere la historiografía china, como el Tiansha, o sea, todos bajo el cielo, todos compartimos la vida y tenemos la responsabilidad de cuidarla en términos de toda la conducta social. Entonces, en cada una de las dinastías vamos a ver el éxito o el fracaso en el desempeño de cada emperador en función de su apego a la ética confuciana. Y esto se establece en todos los esquemas, ¿no? El emperador va a contar con una burocracia especializada, los mandarines, que se encargan de llevar el registro de todas las actividades y mantener el control social. Son una clase privilegiada a la que pueden acceder cualquiera de los miembros de la sociedad que tenga los méritos para hacerlo. Entonces, en ese sentido, la burocracia china es una meritocracia, ¿no? Que de alguna manera reconoce la posibilidad de la superación a través de este esquema de aprendizaje y preparación. Y cuando las dinastías o los gobernantes de distintas dinastías fallan en aplicar ese código de ética en el desempeño de sus funciones, se generan los problemas sociales. Hoy en día, el ascenso de China a nivel de potencia, primero regional, después mundial, pues ha llevado a muchos de los observadores de la escena internacional a reflexionar sobre el riesgo que implica para la idea del orden westfaliano en relaciones internacionales el ascenso de China. Los chinos, desde hace casi un par de décadas, pero muy notablemente durante esta segunda década del siglo XXI, se han esforzado por tratar de demostrar a través de su expediente histórico que ellos tuvieron un sistema internacional basado en el principio de Tiansha, más armonioso, más estable que el sistema westfaliano. Según el sistema westfaliano de relaciones internacionales, todos los miembros de la sociedad internacional están en pie de igualdad, por lo menos en términos jurídicos, unos frente a otros. Los chinos reconocen un sistema jerárquico, según la ética confuciana, en el cual el más desarrollado, el más poderoso, el más apto para hacerlo, dirige a través del ejemplo a los demás, pero no de manera autoritaria ni impositiva, sino procurando el bienestar colectivo, procurando una relación de mutuo beneficio entre el centro de poder, China, y los estados cínicos, que son los pueblos que están a su alrededor y que progresivamente van adoptando y adaptando los principios de la ética confuciana, principalmente Corea, Vietnam, Okinawa y Japón. En aquella época eran dos reinos distintos. Son los principales miembros de la comunidad cínica de estados. Para los chinos, el centro del mundo está en China, es el polo de desarrollo económico, civilizatorio, etcétera, y ven al sistema internacional, el resto del sistema internacional, como un círculo concéntrico
en el cual en la primera círculo, en la primera frontera, están los pueblos más próximos a ellos, con los que se identifican mejor, y conforme se van alejando del centro, pues se encuentran los pueblos bárbaros, incivilizados, con los que ellos pues, no tienen mucho que tratar. Ese sistema tributario ha sido profundamente estudiado desde mediados del siglo XX. Fairbanks habló de esta ética confuciana reguladora del sistema tributario chino, en la cual efectivamente los vecinos reconocen la primacía del emperador y acuden a él en busca de arbitraje y solución de sus problemas. Tienen que presentar un tributo cuando llegan, pero siempre reciben regalos del emperador con mayor valía de lo que ellos llevan, porque el emperador quiere mostrar precisamente su superioridad a través de ese intercambio desigual en el que el subordinado recibe mayor beneficio. Otro académico especialista del tema, David Kang, escribió a principios de la segunda década una obra muy interesante que se llama El sistema tributario chino, y hace un estudio a detalle de cómo funcionó especialmente durante las dinastías Ming y Qing, o sea, desde 1368 hasta 1911, y hace notar cómo durante ese periodo, hasta que los chinos se vieron involucrados a mediados del siglo XIX con Europa y se iniciaron las guerras del opio, hubo muy pocos conflictos de gran magnitud en la región. Tres grandes conflictos. Mientras que durante el mismo periodo en Europa hubo un sinfín de luchas inmisericordes despiadadas por el poder. Entonces, estos autores coinciden en señalar que el sistema jerárquico tributario de los chinos fue más estable que el sistema westfaliano, y señalan que cuando los chinos fueron forzados a incorporarse al sistema westfaliano y se desbarató el sistema tributario que ellos tenían, toda la región del sudeste asiático cayó bajo la dominación colonial europea, que causó un auténtico desastre, pobreza y humillación en toda la región, no solo en China. Cuando los europeos, los académicos europeos revisan esta propuesta de Fairbanks y de Kang sobre el sistema tributario, dicen que esa es una versión idealizada de lo que fueron los distintos momentos imperiales con cada una de las dinastías. Dicen que en realidad China fue siempre la gran potencia regional que no tuvo enemigos significativos de peso alrededor, lo que le permitió mantener la hegemonía, pero que cuando fue necesario recurrieron a la fuerza, a la dominación, a la subordinación impuesta, como cualquier otra potencia europea. Y entonces tenemos el contraste entre estas dos visiones, ¿no? La que dice que el imperio o los imperios chinos fueron igual que cualquier otro imperio de cualquier otra época, que subordinaron y sometieron a los vecinos porque tuvieron la capacidad para hacerlo. Y del otro lado, la versión confuciana que dice que China cree en un modelo de interacción internacional, de respeto mutuo, en el que quien tiene mayor poder
tiene mayor responsabilidad de mantener el sistema en equilibrio, buscando el bien colectivo, ¿no? Esa es un poco la cuestión que de alguna manera se intenta explorar cuando se examina el desarrollo de las dinastías chinas y la idea de imperio, ¿no? Es una revisión histórica interesante porque nos revela mucho de lo acontecido, pero también porque nos sugiere términos de respuesta a la interrogante de qué significa el ascenso de China en el escenario internacional contemporáneo, ¿no? Los realistas empedernidos consideran que China sería como cualquier otra potencia dominante, impositiva, ventajosa, ¿no? Mientras que los chinos tratan de promover la idea de que bajo su precepto de Tianxia, ellos buscarían un orden internacional más justo y más equilibrado, contemplando las necesidades de todos. Esta es la etapa del primer proceso de expansión de la cultura china con la dinastía Shang. Es básicamente esta porción del territorio. Hoy en día China abarca todo este territorio. Y entonces ahí es donde los críticos dicen, bueno, no pudiste haber crecido de aquí hasta acá sin el uso de la fuerza o de la imposición. No se trata de determinar si fue todo un esquema de lucha de poder impositiva o si hubo un proceso de asimilación por conveniencia pacífica para extender la cultura china, ¿no? En realidad podemos observar los dos procesos en marcha durante todo el desarrollo de la historia. Hay momentos en los cuales la guerra es inevitable, el sometimiento cobra forma, pero también se puede destacar el hecho de que una vez que los grupos Han de la población han dominado las zonas de su alrededor, establecen este código de ética, de respeto mutuo, de apego a las instituciones, de reconocimiento de la jerarquía, el respeto a los mayores, el respeto al padre, al gobernante, etcétera, que permite un desarrollo social más equilibrado. Esta dinastía Shang, como les había comentado, fue la primera con registros históricos en los restos con inscripciones en huesos y algunos objetos de bronce que nos empiezan a hablar de las características civilizatorias, el tipo de escritura que tenían, el tipo de tecnología que dominaban. Su capital fue Yin, Anyang, y su territorio se encontraba entre los tramos inferiores de los ríos Amarillo y Azul, ¿no? El Huanghe y el Yangtze-Kiang. Posteriormente, la primera dinastía imperial, ven ustedes, abarca un territorio un poco más amplio, la dinastía Qing con Shi Huangdi, que inicia las grandes obras de construcción y que permite un desarrollo más sostenido, un progreso más visible que redunda pues, en una mejora en la calidad de vida de los súbditos del emperador, aunque, como les dije, fue una persona autoritaria, intolerante, que de alguna manera generó esta rebelión que trajo a la dinastía Han al poder. En la primera etapa, los Han del occidente, ¿no? Establecieron la dinastía
más larga, que de alguna manera promueve el comercio a través de la ruta de la seda, que conecta incluso con Asia Central y con Europa. Y luego la dinastía Han del Oeste. Durante este periodo se inventaron el papel y la imprenta en China, ¿no? Antecediendo a los europeos en más de un milenio. Después viene la Han del Este, que hay una continuidad histórica que reconocen los estudiosos. Aquí hay un visible progreso de la agricultura, la artesanía, el comercio, y China alcanza niveles de riqueza muy superiores a los que había tenido hasta ese momento. Como ustedes pueden observar, el poder de esta dinastía se extiende prácticamente hasta más allá de lo que es la frontera actual de la República Popular de China, ¿no? El mayor periodo de prosperidad fue durante el periodo del reinado de Wu Di, unos 140 años antes de Cristo, a 87, ya antes de Cristo. Siempre se ha hecho énfasis en el carácter multiétnico y multicultural de China. Eso es relativamente cierto. Hay 56 etnias en el territorio chino, solo que la etnia Han representa más del 90% de la población total, ¿no? Entonces, la idea de la diversidad cultural pues significa que hay otros 55 grupos, ¿no?, repartidos por el territorio, pero que representan, pues, una cantidad significativa. Si hablamos de 1.300 millones de chinos, pues el 10% vienen siendo 130 millones, ¿no?, que es la población actual de México, por ejemplo, aproximadamente, ¿no? Pero 130 en un universo dominado por otros 1.200 millones de chinos no es del todo significativo. Más bien los utilizan como folclore cultural para mostrar su diversidad. Hay también un gran número de lenguas que se hablan en el territorio chino, pero el lenguaje dominante es el chino mandarín, ¿no? Y los que no hablan chino mandarín pues están un poco desconectados del resto de la comunidad, de tal suerte que esa diversidad étnica pues es relativa, ¿no? Existe, pero es relativa. Después de la ruptura de la hegemonía Han, viene un periodo que se conoce como Edad Media, precisamente porque se caracteriza por ese rompimiento del orden establecido por la burocracia imperial. Volvemos a una etapa de luchas entre reinos combatientes en los cuales van a estar peleando entre sí varios grupos, varias dinastías, hasta que finalmente volvemos a un periodo de unificación bajo la dinastía Sui, que no logró consolidarse durante mucho tiempo. Fue una de las dinastías relativamente corta, ¿no?, un poco más larga que la primera, que la Qing, pero de todos modos relativamente corta. Su importancia radica en que recuperó el poder y la visión de la dinastía Qin para reunificar a China y darle bases sociales más estables. Y se continuaron las grandes obras, ¿no?, como en la dinastía Qin,
y esto permitió el paso para el advenimiento de la dinastía Tang, una de las primeras que tiene expresiones artísticas de gran envergadura y desarrollos importantes. Dura casi 300 años, ¿no? Fue una edad de oro para la poesía, la pintura, la cerámica esmaltada de tricolor y la impresión en madera, ¿no? Después de este periodo llegó medio siglo de división durante el periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos. Como les digo, lo que escribió Luo Guanzhong en la novela de los 3 romances es una clara ilustración de este ciclo que se puede denominar una regularidad sociológica que va de la unificación a la fragmentación, de la fragmentación a la unificación. Al final de este periodo hubo una breve ruptura del poder imperial de la dinastía Tang. Durante este periodo gobernó la única mujer que alcanzó el título de emperadora en la historiografía china. Ella pretendió establecer su propia dinastía, recurrió al nombre de Shu como la dinastía en la que había vivido Confucio, pero le duró muy poco el gusto porque se estableció inmediatamente después, restableció el grupo Han, restableció su dominio y se fundó la dinastía Song, que nuevamente dura cerca de 3 siglos y que finalmente cayó a raíz de la invasión de los mongoles, que establecieron la llamada dinastía Yuan. Durante esta dinastía también florecieron la industria artesanal, el comercio, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no? Los productos chinos eran muy apreciados en las otras regiones del mundo, en Asia Central y en Europa, no se diga, ¿no? Donde eran altamente codiciados. Los mercaderes, sobre todo genoveses, venecianos, hacían estos grandes viajes hacia China para poder traer productos que eran muy codiciados por los europeos. Y desde esa época se establece el ideal de poder llegar a China desde Europa para comerciar directamente con ellos. Los europeos pues tenían el gran reto de cruzar las tierras de los árabes, que ya para esta época eran musulmanes, y luego los reinos indios en la parte norte de India o de Asia Central, en donde generalmente se encontraban con tribus muy agresivas que les hacían perder la mayor parte de sus mercancías, o tratar de viajar por mar, que era incluso más arriesgado. Entonces, ya desde esta época está presente en el imaginario europeo el ideal de poder llegar a China directamente para comerciar con mayores beneficios. Muchos mercaderes y viajeros venían del extranjero en esta época. Los 4 grandes inventos del pueblo chino en la antigüedad, el papel, la impresión, la brújula y la pólvora, se desarrollaron aún más durante este periodo. Y estos mercaderes, comerciantes, pues a veces se robaban las cosas o las sacaban ocultas porque no se deberían de sacar de las tierras imperiales y generaban la admiración y la envidia de los otros lugares a donde los llevaban. La dinastía Song coexistió con
otra dinastía, Liao, en el noreste, y la dinastía occidental, Xia. O sea, estas dos, o sea que no tuvo un dominio total de todo el territorio, pero fue la dinastía dominante. Después viene la dinastía de los mongoles, establecida por Genghis Khan, luego su hijo Kublai, que de hecho llegó a extenderse pues más allá de los territorios que tradicionalmente habían dominado los chinos en esta región y incorporó a sus dominios este territorio que pertenece a Mongolia. El imperio mongol es probablemente el más extenso, el imperio terrestre más extenso que ha existido en la historia, pero también fue de una duración relativamente corta, ¿no? Ahí está, casi un siglo. En 1206, Genghis Khan unificó a todas las tribus de Mongolia y fundó el Kanato mongol, ¿no? Que llegaron pues incluso hasta Asia, hasta la parte asiática de lo que después fue Rusia. Gobernó del 1271 a 1279. Su nieto Kublai, quien conquistó la China de los Song y fundó la dinastía Yuan. Pero los mongoles, aunque vencieron militarmente a los chinos, absorbieron todos los principios de la cultura china y continuaron con el desarrollo del comercio, el desarrollo tecnológico y su introducción en el extranjero continuaron bajo el dominio mongol. Durante esta época, Marco Polo viajó a China, conoció al Gran Khan y escribió ese libro que se volvió tan famoso en Europa y hizo incluso más apetecible el deseo de conocer y, ¿por qué no?, quizá conquistar China. Esta es la extensión que alcanzó el imperio mongol en su etapa de mayor desarrollo. Después de los mongoles vino la dinastía Ming, nuevamente una dinastía china de la etnia Han, que restablece el poder, el control sobre China. Pero si se fijan, es nada más esta parte, ¿no? No llegaron a tener control sobre Mongolia o sobre este territorio que incluye acá al Tíbet. La dinastía Ming también es célebre por su desarrollo, casi 3 siglos, poco más de 2 siglos. En 1368, Xu Yuanshan reemplazó al imperio mongol con esta dinastía nuevamente de origen chino. Y la última de las grandes dinastías es otra vez una dinastía extranjera, los manchúes del norte, que se establecieron en el país en 1644 y duraron en el poder hasta que el país se convirtió en una república. A esta dinastía le tocó la terrible experiencia del contacto con Europa, sobre todo a partir de las guerras del opio a finales de la década de los 30 del siglo XIX, que marcó el inicio del declive definitivo de China, la destrucción del sistema tributario internacional que ellos tenían establecido y el sometimiento a las potencias occidentales, ¿no? Probablemente
China se hubiera fragmentado en 1000 pedazos, que era seguramente el enfoque que tenían los europeos para debilitarla de manera que no se pudiera recuperar, pero la república que creó Sun Yat-sen, dado el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, logró unificar a las fuerzas externas que amenazaban la integridad de China. La invasión de Japón, Manchuria, a principios de la década de los 30 del siglo pasado, permitió que los comunistas y los nacionalistas se unieran en la lucha contra los invasores extranjeros, y al término de la Segunda Guerra Mundial continúan su disputa hasta que las fuerzas comunistas bajo Mao Zedong expulsan o propician la huida de Chiang Kai-shek hacia Taiwán, donde se establece la República de China, y Mao establece en octubre de 1949 la República Popular de China. Y entonces inicia el proceso de una lenta y dolorosa recuperación del siglo de humillación que habían vivido bajo la dominación europea y que permite la reconstrucción del país, primero bajo el control político de los comunistas, después con la apertura de mercado bajo la dirección de los comunistas, hasta convertir a China en la potencia que es hoy en día. ¿Qué se vislumbra para el futuro? Bueno, creo que el poderío chino es incuestionable, aunque el país tiene muchos problemas y muchas dificultades que superar. Es claro que tienen un régimen que ha logrado mantener al país en orden, estable, ha propiciado el crecimiento económico y es una potencia a tener en cuenta. ¿Prosperará la idea del ascenso pacífico de China o se verá sumido el sistema internacional en un proceso de ruptura violento para imponer un nuevo orden que puede caminar en cualquier dirección? Eso es algo que seguramente todos los jóvenes estudiosos de esta época tendrán oportunidad de ver en el mediano plazo. Muchas gracias.